permitido ilusionarse. Acaba de ganar la selección mexicana, acaba de cerrar la fase de grupos ante República Checa con puntaje perfecto. Uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo, hasta el momento junto a Estados Unidos, los mejores anfitriones que tiene esta Copa del Mundo. La selección de México acaba de ganarle por 3-0 a República Checa en el cierre de la fase de grupos y cierra el grupo A con puntaje perfecto. 3 jugados, 3 ganados para el equipo del Vasco Aguirre, que de esta manera termina cerrando de manera inmejorable lo que ha sido esta primera etapa de la Copa del Mundo. Ahora sí, arranca otro torneo, arranca otro mundial, arranca para algunos el verdadero mundial en esta etapa de eliminación, en esta etapa de mata-mata, como solemos llamar sobre todo los latinos, pero acaba de ganar México 3-0 ante República Checa, victoria contundente en un partido, y atención con esto, porque México ganó bien el partido, pero México ganó bien un partido donde se jugó poco, no se jugó tanto este último partido, completamente comprensible la actitud del equipo mexicano, sabiendo que estaba ya clasificado, sabiendo que hubo algunos cambios de cara a este partido, sobre todo que pensando en lo siguiente, que tampoco había que sobrecargar a los jugadores cuando México ya había asegurado la clasificación y donde también era muy difícil que el conjunto mexicano se termine quedando con el segundo puesto, más allá de que era matemáticamente posible. A todo esto ha contribuido también Sudáfrica, que terminó ganando su partido, y si bien el partido para México ya estaba en su favor, porque México la verdad es que cuando llega el gol de Sudáfrica, y recordemos que los partidos se jugaron de manera simultánea, cuando llegó el gol de Sudáfrica México ya estaba ganando, pero seguramente esto debe haber jugado en la cabeza de los jugadores mexicanos y se deben haber enterado a lo largo del partido, porque esto ocurre eventualmente en el fútbol. Pero lo cierto es que México ha ganado un partido de cierre de fase de grupos ante una República Checa que la verdad ha demostrado una oposición muy pobre, una resistencia muy pobre de este conjunto europeo. La verdad, grata sorpresa, no sé si para bien, no sé si para mal, pero que dos de los peores seleccionados que ha tenido esta Copa del Mundo son europeos. Escocia y República Checa han mostrado ser de los peores equipos de esta Copa del Mundo. Hoy México le termina ganando bien, o una selección mexicana que hoy nuevamente vuelve a tener el mediocampo como una de sus mayores virtudes. No solo una de las mayores virtudes, sino también creo que acá está el motor de esta selección mexicana. El motor de la selección mexicana pasa por la mitad de la cancha. Cuando la mitad de la cancha es dinámica, México es otro equipo. México es otro equipo. La pelota circula con mayor rapidez. Los delanteros también empiezan a soltarse. La verdad es que también con la pelota este equipo defiende más tranquilo. Cuando México pierde la pelota es cuando empiezan a aparecer algunas dudas, empiezan a aparecer algunos fantasmas. Pero la verdad es que este seleccionado mexicano ha ganado bien el día de hoy. Terminan siendo 10-15 minutos de confusiones para el equipo checo que le terminan costando la derrota. El partido termina teniendo un primer tiempo muy auspicioso, un primer tiempo muy temeroso, donde la verdad México jugó al partido con tranquilidad. No voy a decir que al trote, pero un seleccionado mexicano que juega con tranquilidad, sabiendo que no hacía falta esforzarse de más, no hacía falta tampoco sobreexigirse en un partido que realmente no definía nada, porque la verdad es que si bien México podía perder ese primer lugar, era muy difícil porque se tenían que dar una... Realmente México no podría haber perdido ese primer lugar por lo que es el desempate olímpico, así que bueno, con respecto al partido del día de hoy, marcar esto siguiente, que la selección mexicana termina ganando muy bien su encuentro correspondiente a esta fecha número 3 de la fase de grupos, mientras se jugaba el partido de Corea. Recordemos que la selección mexicana al ganar la Corea se terminó garantizando ese primer lugar en la fase de grupos, terminará en el lado derecho del cuadro de esta Copa del Mundo. Me parece que también hay algunas cuestiones que van a estar buenas marcarlas, pero ya estaremos metiéndonos en lo que va a ser el cuadro de la selección mexicana. Pero vamos a terminar de un poco de desglosar lo que ha sido esta victoria del seleccionado de Aguirre, el Vasco Aguirre, que me parece que ha tenido un trabajo muy importante en los últimos 6 meses con respecto a los jugadores que pudo llamar y jugadores que terminaron siendo, por supuesto, llamados del fútbol local, de la Liga Mexicana, y que hoy por hoy le están dando respuestas dentro del campo. Lo primero que hay que decir es que este partido termina estando envuelto con un montón de cosas que
no tienen que ver directamente con el resultado, porque podemos hablar del ingreso de Ochoa que termina rompiendo su récord como jugador con más mundiales disputados. Después también tenemos, por supuesto, la particularidad de que debuta como titular también Gilberto Mora, una de las grandes promesas que tiene el fútbol mexicano. Después los cambios en el 11, el gol de Álvaro Fidalgo sobre el final. La verdad es que la selección mexicana tuvo un partido redondo para lo que va a ser la preparación para la siguiente fase. Me parece que esta selección mexicana terminó encontrando más tarde que temprano, y eso no quiere decir que esto esté mal. Me parece que México termina, a diferencia de lo que uno pensaría, de lo que tiene que hacer una selección para hacer una buena Copa del Mundo, uno pensaría que, bueno, una selección a la Copa del Mundo tiene que llegar con una idea, con una identidad. Bueno, me parece que México fue trabajando esa idea, fue trabajando esa identidad, pero me parece que la termina encontrando y la termina un poco trasladando a la realidad en esta Copa del Mundo. Me parece que en el Mundial se termina de ver el trabajo que se venía realizando de un México que obviamente al no tener eliminatorias era más difícil también para el seleccionado mexicano y para el propio Aguirre tratar de poner una vara, tratar de medir a este seleccionado mexicano, tratar de compararlo, ver si realmente estaba bien o no estaba bien. Bueno, me parece que la selección mexicana termina viendo los resultados de este trabajo, de este último proceso, más en la propia Copa del Mundo que en los amistosos previos. Bueno, esto también es algo que suele ocurrir con los mundiales. Muchos equipos no terminan de encontrar el rumbo o no terminan de convencer, y en la Copa del Mundo es cuando o se terminan de armar o terminan de encontrarle la vuelta. Bueno, de la misma manera que hay equipos que llegan al Mundial sin una idea y sin una idea tampoco la pueden encontrar en la Copa del Mundo, hay equipos que terminan siendo a la inversa. Este México termina de un poco solidificar este trabajo en la Copa del Mundo. No quiero decir que México llega sin una idea, pero se empieza a ver y se empieza a plasmar en resultados y en funcionamiento en esta Copa del Mundo. La verdad es que la selección mexicana ha hecho una fase de grupos excepcional, ha ganado los 3 partidos, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa. Me parece que igualmente estos 3 partidos deben ser para mirarlos y tenerlos bajo la lupa, porque no han sido grandes rivales a los que se ha enfrentado México. Ha sido un grupo parejo que México lo logra sortear, y esto me parece un síntoma recontra positivo para lo que viene. Pero no hay que dejar de tener en cuenta esto, que es un grupo donde México no se va a encontrar rivales de este calibre en la siguiente ronda, y eso debe considerarlo tanto el Vasco Aguirre como los jugadores. Ahora, me parece que termina siendo una gran noticia el ingreso del Chaco Martínez. Chaco Martínez, que supo ser, sobre todo en el proceso entre Qatar y este mundial, un jugador importante. También destacar, por supuesto, lo que ha sido el partido de Edson Álvarez. Me parece que ha tenido un buen partido, sobre todo en su labor en la mitad de la cancha. Gilberto Mora con un gran pase en el segundo gol. Hay un gran pase de Gilberto Mora en el segundo gol. Pero me parece que México hoy termina teniendo un partido sólido, sin despeinarse tampoco, porque repito, no ha sido una super actuación la del equipo mexicano, pero jugando un poco, regulando las marchas, un poco regulando las energías para llegar bien al próximo partido. México termina goleando. Y no jugar al 100 y terminar ganando bien un partido y goleando no es para menos. No es para menos. Pero bueno, ha sido una gran victoria del equipo mexicano. Vamos ahora así a ahondar en lo que puede ser la llave final. ¿Hasta dónde puede llegar México? ¿Está permitido ilusionarse? Por supuesto que sí. Porque este equipo tiene una identidad. Porque este equipo, más allá de que quizás no le toque jugar todos los partidos de eliminación en México, de hecho es probable que tenga que jugar más en Estados Unidos que en México. No, esto no quiere decir que México no puede hacer sentir su localía. México seguramente, vaya donde vaya, aún yendo a Canadá, creo que va a hacer pesar esta localía. Obviamente que esto va a depender también de los enfrentamientos que sean consecutivos al próximo partido. Pero bueno, me parece que es importante remarcar esto. Lo cierto es que en México, en el próximo partido, en los 16avos de final, al menos el rival por el momento es Escocia. Escocia es un rival al que México le puede ganar tranquilamente. Es de los peores equipos en esta Copa del Mundo. Tuvo que casi pedir la hora para ganarle a Haití y no jugó bien ante Haití. Terminó perdiendo ante Marruecos, terminó perdiendo ante Brasil. Hoy ante Brasil se hizo los goles solos el conjunto escocés. Por eso México tiene grandes chances ya de estar en octavos de final. Los partidos hay que jugarlos, pero después ahí sí yo creo que México tendrá una verdadera prueba de carácter contra lo que podría ser un posible rival, Inglaterra o
también lo que podría ser un Cabo Verde-Uruguay. Pero atención con esto que menciono. La selección mexicana tiene grandes chances de meterse en los octavos de final después de ganar los primeros 3 partidos. Gran triunfo del seleccionado mexicano que aún con algunas rotaciones terminó siendo un gran partido. Terminó siendo un gran partido, me refiero a que hizo un buen partido para lo que significaba este partido también. México no jugó con la misma seriedad o con la misma presión este partido que cualquiera de los otros dos. Creo que México también jugó un partido donde se liberó un poco de la presión de clasificar primero, porque obviamente que las exigencias están, el público y el aficionado mexicano es muy exigente y ha estado a la altura este equipo. México ha ganado 3-0 ante República Checa, ante una pobre República Checa, pero eso no tiene por qué bajarle el precio a la victoria mexicana. En la próxima ronda México, al menos por ahora, estaría enfrentándose a Escocia. Veremos qué es lo que termina ocurriendo, pero la selección mexicana y por supuesto todo el pueblo mexicano tiene permitido ilusionarse porque este equipo tiene una identidad, tiene un juego y evidentemente en el próximo partido tendría un rival dentro de todo al que podría ganarle y eliminarlo para avanzar a los octavos de final. Esto es fútbol, tendrá que demostrarlo dentro de la cancha. Pero bueno, ha ganado México 3-0 ante República Checa. Termina el grupo con puntaje perfecto. Y hasta acá lo que ha sido esta reacción de Falso 9. Los invito a dejar su me gusta, los invito a dejar su comentario, los invito a que se suscriban. Y nosotros nos estaremos reencontrando la próxima con lo que será el siguiente partido del Tri en los 16avos de final. Veremos si será Escocia o será otro el rival. Al momento de hoy, el rival sería Escocia. Nos vemos hasta la próxima.